Netflix, el gran asesino de Blockbuster y de la renta de videos. Además de la creación del contenido original para su plataforma, Netflix también tiene un largo y trágico historial de proyectos, tanto originales como las adaptaciones. No es un secreto para nadie que su ideología woke ha llevado a una excesiva censura y a querer hacer que todo su producto sea algo orientado a las personas diversas que no piden calidez, sino representaciones, o como chingado se diga en su idioma sin sentido. El objetivo actual de Netflix es llenar o más bien sobrellenar la cuota de diversidad, extenderla a más de 8,000. El caso del asunto es que no siempre fue así. Netflix tuvo una buena época, no tan lejana, pero que se siente a mucha distancia, en la cual sus series originales y sus adaptaciones eran bastante buenas, donde se suponía que el contenido de los streamings tenía que ser completamente transgresivo para diferenciarse del de la televisión. Y ahora, para recordar aquellos viejos buenos tiempos, vamos a dejarlo que cuando menos en los tiempos decentes vamos a ver un top 5 de mejores adaptaciones de Netflix. Así que comencemos. Kate and Locke es un cómic de Joe Hill, el hijo de Stephen King, y cuya ópera prima por la cual muchos lo conocen fue El traje del muerto. El cómic se publicó por Boom Studios entre los años 2008 y 2013 y contó con la ayuda de Gabriel, quien dibujó el cómic y fue el co-creador junto a Joe Hill. Esta historia de Locke and Key era una historia bastante larga y compleja de horror cósmico, llena de violencia y muchos viajes de LSD. Aquí había una buena dosis de tripas y tetas de fuera, aparte de mucha filosofía, introversión, horror cósmico que haría sentir orgulloso a Lovecraft. Y bueno, Kate and Locke es una excelente obra y mucho más compleja de lo que pensarías de un cómic de horror. Y bueno, entonces Netflix dijo: chingar su madre, necesito contenido y esto se ve interesante. Y así es que crearon la serie de Kate and Locke, lo cual desde el principio parecía ser la crónica de un fracaso anunciado, ya que ni siquiera en sus mejores tiempos y en los más liberales, Netflix se hubiera permitido poner todas las cosas que vimos en el cómic. Pero debo decir que aún así, al menos la primera temporada no estuvo tan mal. La estoy haciendo de abogado del diablo, y es que la verdad, repito, la cadena no podía mostrar las violaciones tan violentas que había en el cómic, y eso solo por decirles algunos de los elementos. Netflix tuvo que ingeniárselas un poco, y dentro de lo que cabe, los eventos principales y las dosis de violencia, tanto la gráfica como la más psicológica, están considerablemente bien hechos. Los hermanos, sobre todo el menor, que es el que importa porque es el protagonista, porque bendita autoinserción de Joe Hill, también están aceptablemente bien hechos. No voy a decir que es una excelente adaptación, pero hacer una adaptación perfecta de un material como Kate and Locke no lo veo viable, ni siquiera en los años 80 si hubieran tenido más tecnología. Lo que Netflix nos ofreció, la verdad, me estuvo bastante bien, bastante decente. No voy a decir que es una maravilla, pero para los estándares que manejan, créanme que fue excelente, aceptable, buenas secas, y le doy el quinto puesto de la lista. Castlevania fue una de las IPs más importantes de Trolami, extendiéndose prácticamente desde los orígenes de la empresa y mostrando las aventuras del clan Belmont para detener a Drácula en un ciclo sin fin. O bueno, esa era la idea, ya que tras Dawn of Sorrow la saga se vino abajo y con la aventura renace, bueno, Castlevania quedó más tiesa que el propio Drácula.
El caso del asunto es que Castlevania, a pesar de estar fuera de las plataformas de juego, sigue siendo una saga muy emblemática, sigue siendo un referente en los videojuegos y tiene legiones y legiones de fans que están suplicándole a Trolami porque saque un nuevo juego y que sea decente. Vamos, Castlevania fue una de las sagas que dio pie a la creación de los Metroidvania, un género de juegos que actualmente también está bastante sobreexplotado. El caso del asunto es que Netflix en su departamento de animación vio mucho potencial en Castlevania y decidieron hacer una adaptación digna con la excelente dosis de violencia que Trolami no podría mostrarnos, y fue para eso que trajeron a un maestro en el tema, Warren Ellis. Para los que no lo conozcan, Warren Ellis es un escritor de cómics que ha trabajado en DC, Marvel, Dark Horse e Imagine Comics, siendo muy conocido por sus cómics de Hellblazer, Transmetropolitan, Ghost Rider y sobre todo el Stormwatch de Wildstorm. De hecho, se puede decir que Warren Ellis fue uno de los impulsadores de esos superhéroes modernos de los años 90, violentos, conflictuados y alejados de la moral clásica de los años 90. Y vaya que él era una obvia elección para un proyecto que pretendía ser mucho más adulto. En el anime de Castlevania vemos a Trevor Belmont, un miembro de la famosa familia de cazavampiros que tiene que defender Wallachia del famoso Conde Drácula, adaptando uno de los juegos, el Castlevania 3D Super Nintendo, si no me falla la memoria, aunque corríjanme si me equivoco, no soy experto en Castlevania. Y ni que decir, Warren y el equipo de Netflix hicieron una maravilla con esto. Primero que nada, la animación es la pasada. Hay gente que ve series animadas únicamente por el apartado visual, y vaya que Castlevania es una de esas series en las que cada frame se disfruta de excelente manera. Además que, repito, no se mordieron la lengua con la respectiva dosis de tetas y tripas de fuera. Además, los personajes están bien hechos, son complejos, no están únicamente atados a un arquetipo, están al nivel de lo que se podría esperar de alguien que trabajó en Vertigo Comics en su época de oro. Simplemente Castlevania fue una de las mejores cosas que Netflix ha hecho, lo sigue siendo y lo será hasta que la empresa quiebre. Y bueno, se puede quedar como una de las mejores adaptaciones hechas por Netflix, y le doy el cuarto puesto de la lista. Daredevil es un personaje interesante. Como la mayoría de superhéroes de Marvel creado en los años 60, no estaba pensado para ser especialmente complejo, especialmente pensado para adultos. Quizás algunos incluso lo conozcan de su época, donde usaba un traje amarillo y le decían Dan Dragón o Dan Defensor, o algún nombre mucho peor dependiendo de cómo tradujeran en tu país. Sin embargo, fue gracias a una reinvención hecha por el maestro Frank Miller en Born Again y adelante que bueno, Daredevil se convirtió en un personaje muy diferente. Daredevil empezó a ser un personaje muy atormentado, un personaje sumamente complejo, un luchador callejero que tenía que ver la inmundicia que había en las calles, las injusticias del sistema a las que se enfrentaba siendo un abogado, y sobre todo sus historias empezaron a ser violentas. Sí, obvio, los cómics de la serie central de Marvel se tenían que morder mucho la lengua, pero Daredevil, al igual que el Punisher, empezaron a ser personajes más apreciados por el público adulto, lo que llevó a una película decepcionante protagonizada por Ben Affleck, pero bueno, ese es otro tema. El caso del asunto es que con el auge del UCM, Netflix y Disney habían hecho un trato para que la cadena adaptara a algunos de sus personajes, y el primero, el que tuvieron en la mira, fue Daredevil. Para esta nueva serie contrataron a Charlie Cox, quien tomaría el relevo, y al parecer sí, gracias, Netflix entendió lo que tenían que hacer. Entendieron que esto tenía que ser una historia violenta, oscura, llena de injusticias, de mafia, y no tenía por qué tener un final feliz.
Esto tenía que ser una de esas cosas que duelen cuando las ves y aún así los disfrutas. Su primera temporada fue magnífica, la segunda no tanto, pero fue buena y quizás se vino abajo en la tercera, pero sin duda fue la mejor serie de los defensores. Yo seguiría diciendo que es la mejor serie de Marvel y bueno, fue una buena adaptación de parte de Netflix de este personaje y le doy el tercer puesto de la lista. Muchos pensarán que esta es una película moderna que intenta agarrarse de la diversidad y del feminismo para vender, porque como dije hace un rato, ese es el estandarte de Netflix, pero la verdad es que eso está bastante lejos de la realidad. La historia del Gambito de la Dama originalmente viene de la pluma de Walter Travis, quien creó el libro en 1983 y trata la trágica vida de Beth Harmon, una ajedrecista mujer que tiene que abrirse paso contra los perjuicios que hay contra ella por ser una mujer en un juego que se considera exclusivamente masculino. De hecho, y corríjanme los grandes fans del ajedrez si me equivoco, esto era prácticamente una adaptación de la famosa ajedrecista Susan Polgar. El caso del asunto es que el libro es un material complejo, trata todo el desarrollo psicológico de la protagonista desde que era niña, toda su travesía mejorando en el mundo del ajedrez en algo que es técnicamente una película de deportes y demás. Netflix tenía un gran trabajo y uno muy difícil que hacer aquí en esta serie y lo hicieron bien. Primero que nada contrataron a una actriz muy buena y calificada, Anya Taylor-Joy, quien sin duda mejoró bastante la trama. Otra es que supieron tener cuidado con el detalle, trataron al ajedrez con el respeto que se merece. Quizás algún ajedrecista extremo me dirá que no, las cosas no son así, pero en la mayoría captaron muy bien cómo es el ambiente en los torneos de alto perfil. Cuidaron mucho las jugadas, recreando el estilo de juego tanto de Bobby Fischer, la misma Polgar y de Karpov. La serie es extremadamente buena, respetuosa y compleja y bendito sea, no era un panfleto feminista, al menos no como los que hacen en otras ocasiones y bueno, el Gambito de la Dama se queda con el segundo puesto de la lista. Y sí, esto es una adaptación aunque no lo creas. Michael Dobb escribió en 1989 House of Cards, una historia que nos mostraba a Francis Cougar, un político amoral e hijo de puta, como todo político que haya llegado lejos, eso hay que admitirlo, que inicia un complejo plan lleno de traiciones para convertirse en el primer ministro de Inglaterra. Al libro le fue tremendamente bien y se creó una miniserie que lo adaptó en el año 1990, aunque fue pensada 100% para el público británico. Entonces, cuando Netflix se dio cuenta de que no faltaba mucho para que los grandes estudios hollywoodenses lo apuñalaran en la espalda y le fueran quitando contenido de a poco, la cadena decidió que tenían que crear su propio contenido para no quedarse encuerados, para seguir teniendo cosas que mostrar. Así fue que alguien dijo, oigan, House of Cards, eso es muy bueno. Netflix dijo, ¿qué podemos perder? Y vaya que no perdieron nada, ganaron muchísimo. Kevin Spacey, siendo el protagonista, es un villano cruel, inteligente, despiadado, un maestro de la manipulación y de la intriga que se sale siempre con la suya. Ya saben, básicamente como es Kevin Spacey en la vida real. Y también había muchas cosas importantes aquí, como Robin Wright, que es una completa perra a la que tienes que admirar de alguna manera. Toda la trama de intriga política está extremadamente bien hecha y demuestra lo oscuro, sucio y ruin que es el mundo del alto perfil en la política estadounidense. Y bueno, House of Cards, exceptuando quizás un poco la última temporada donde pasó lo que ya todos sabemos, fue una excelente serie, sigue siendo de lo mejor de Netflix y la calificaría de su mejor adaptación y por eso le doy el primer puesto de la lista.
Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Díganme qué opinan de mi selección para este top y cuáles otras adaptaciones pasables cuando menos de Netflix recuerdan ustedes. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios. Si el video les gustó, den like y compartan. Yo soy Charlie Mustang y nos vemos en la próxima.